Hola, les doy la bienvenida al podcast de la Asociación Mexicana de Adsorción. Yo soy Nancy Dávila, profesora de la Universidad Autónoma de Nuevo León y presidenta de la asociación. Hoy hablaremos sobre adsorbentes basados en residuos biomásicos y sus aplicaciones en los procesos de adsorción. Te invito a que me acompañes a escuchar esta plática con el doctor José Rodríguez Mirasol. Él es catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Málaga, en España. Ha centrado su labor de investigación en los últimos 20 años en el tratamiento de residuos biomásicos e industriales para su revalorización mediante procesos termoquímicos y aplicación en procesos de adsorción y catalíticos para la reducción o eliminación de compuestos contaminantes en efluentes líquidos y gaseosos, y en el desarrollo de sistemas orientados hacia nuevos horizontes en el marco de la sostenibilidad, contribuyendo al avance de procesos de biorefinería con la incorporación de catalizadores preparados a partir de biomasa vegetal para la obtención de biocombustibles y productos químicos de interés industrial. Ha sido representante de la Dirección General de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia en la Plataforma Tecnológica Europea Water Supply and Sanitation Technology Platform. Bienvenido, doctor José Rodríguez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por esta amable invitación. Para mí, pues, es un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Me gustaría que comenzáramos esta charla introduciendo a nuestra audiencia sobre los residuos biomásicos. En general, la biomasa se puede considerar como la energía solar acumulada, ¿verdad?, en forma de masa vegetal, plantas, ¿no?, compuestas por grandes moléculas con elevado contenido energético y formadas a través del proceso fotoquímico que todos conocemos, que transforma el CO2 y el agua, ¿verdad?, en biomasa, vapor de agua en biomasa y en oxígeno en general. Los residuos biomásicos, ¿verdad?, se originan en los procesos de transformación de esta biomasa, ¿no? Pueden ser de forma natural o de forma artificial. Por ejemplo, en el cuidado de los bosques, ¿verdad?, pues tendremos residuos forestales como restos de poda, madera, etcétera. De la ganadería, pues tendremos residuos animales como los purines, etcétera, que se pueden considerar también como biomasa. De la industria agroforestal, pues residuos de esta industria pueden ser el hueso de aceituna, la cáscara de almendra, de coco, de cítrico, la paja, en fin, serrín, la viruta, como parte de la forestal, ¿no? En actividades humanas, por ejemplo, en las ciudades, pues también tendremos residuos sólidos urbanos, serían las basuras orgánicas, ¿verdad?, y la parte orgánica, ¿verdad?, de las aguas residuales, ¿verdad?, los de lodos de depuradora, ¿no? Por tanto, para la preparación de absorbentes carbonosos, que es el tema un poco que nos trae aquí, ¿no?, se suelen utilizar biomasa lignocelulósica residual, ¿no?, que contiene un mayor contenido en carbono, en torno al 45% en masa, y por tanto, en este caso, residuos agroforestales, sí, de la industria también alimentaria, ¿no?, pues son quizás los más adecuados. He comentado ya restos de podas y madera, huesos de aceituna, cáscaras de almendra, de coco, de cítricos, etcétera, ¿no? Y ahora, pues en el entorno de las biorefinerías, ¿verdad?, que serían instalaciones que integran procesos de conversión y equipos para producir combustible, energía, productos químicos y también producir ahí materiales carbonosos, como estos absorbentes o incluso soportes catalíticos, ¿verdad?, porque no hay mucha diferencia en ellos, a partir de este tipo de biomasa residual lignocelulósica, y de esta manera pues promovemos o se promueve la energía circular, que permite evitar consumir recursos o fuentes fósiles, ¿no?, recursos, y manteniendo pues esos recursos o fuentes renovables dentro de un marco de sostenibilidad. Muy interesante. Entonces, prácticamente es por su contenido de carbono y también por su disponibilidad, ¿no? Y porque estamos revalorizando un residuo para darle ahora pues un uso en otro proceso. Sí, básicamente porque para mejorar, digamos, la calidad como absorbentes, ¿no? Me preguntabas qué eran los residuos biomásicos. Pero claro, de cara a producir los absorbentes, pues necesitamos una transformación, normalmente desde el punto de vista termoquímico, para producir ya un sólido con un mayor desarrollo de la textura porosa, ¿no? Incluso
a veces de la química superficial. Ok, muy interesante, muchas gracias. Entonces, ya nos dice un poco que pues hay que transformarlos. En general, ¿nos puede platicar cómo se obtienen estos adsorbentes que están basados en residuos biomásicos? Sí, o sea, utilizamos, ¿no? Se utilizan como precursores de absorbentes por su composición, como habíamos dicho, ¿no? Un elevado contenido en carbono, también su disponibilidad como residuo y su bajo coste en general, ¿no? Y, como os decía, la facilidad del procesamiento en sistemas termoquímicos, ¿no? que os digo, posibilitan, ¿no?, la producción de un sólido carbonoso estable, tanto térmica como químicamente, con esas propiedades texturales y química superficial que os comentaba antes. Para ello, se pueden utilizar dos procesos diferentes, ¿no? Uno que se le conoce como activación física, aunque en realidad es un proceso químico, ¿verdad?, de gasificación parcial de esta biomasa o de los sólidos que se producen en la inicial proceso de pirólisis. Normalmente se lleva a cabo con agentes activantes como el vapor de agua y el CO2. En el caso en que usamos el vapor de agua, se produciría un sólido carbonoso con un desarrollo, ¿verdad?, un gran desarrollo de la textura porosa, pero además produciríamos un gas que se puede aprovechar también, que como el gas de síntesis, el sólido ese tendría unas propiedades texturales muy interesantes, y el gas se conoce como gas de síntesis, una mezcla de CO e hidrógeno, ¿verdad?, que puede tener algo de CO2 de interés industrial, porque a partir de él, ¿verdad?, podemos producir biocombustibles, productos químicos como metanol, dimetiléter y gasolinas y diésel, ¿no?, combustibles diésel a través del proceso, por ejemplo, Fischer-Tropsch, ¿no?, o proceso de metanol a hidrocarburos, incluso a olefinas, ¿no? O sea, que sería un proceso muy interesante para digamos, cerrar ese ciclo que decíamos que sería interesante en esta economía circular, ¿no? Y luego, por otro lado, teníamos un proceso que se denomina normalmente activación química, pero es un proceso de pirólisis catalizada, ¿no?, en el que utilizamos agentes activantes como el ácido fosfórico, el cloruro de zinc, cloruro de hierro, incluso hidróxidos de sodio o de potasio, ¿verdad? Y este es un proceso en el que la pirólisis de estos residuos biomásicos es un proceso de desvolatilización complejo, ¿verdad?, de esta materia, de la materia orgánica de la que están compuestos estos residuos biomásicos, ¿verdad?, compuestos más ligeros, condensación y polimerización de algunos de los productos de pirólisis, que permite aumentar el rendimiento másico del producto sólido final, ¿verdad? O sea, que esta pirólisis catalizada va directamente enfocada a una mejora, ¿verdad?, del rendimiento másico y del desarrollo de la textura porosa del sólido producto final, ¿no? Se pueden recuperar, por otro lado, también los productos líquidos, que se conocen normalmente como bio-oil, y gaseosos, ¿no?, que son los hidrocarburos más ligeros, metano, CO2, CO e hidrógeno, ¿no?, para, pues, la producción de biocombustibles a través de una mejora, ¿no?, de una eliminación de oxígeno del bio-oil, ¿verdad?, y la recuperación de energía por combustión o bien de este bio-oil o por combustión de los gases de pirólisis. En este proceso se debe llevar a cabo también una etapa de lavado final para recuperar ese agente activante, el ácido fosfórico, etcétera y tal, y eso también permite el desbloqueo, ¿no?, de la porosidad, del desarrollo de esa porosidad, es decir, de la superficie interna del sodio que se ha ido desarrollando durante ese proceso de pirólisis, ¿no? Por otro lado, estos procesos, ¿verdad?, es decir, estos absorbentes, al provenir de una materia lignocelulósica, es decir, una biomasa, un material renovable, pues el absorbente agotado, ¿verdad?, después de una etapa de envejecimiento, de gasto físico, decirlo, por los distintos ciclos de absorción, desorción, etcétera, ¿no?, se pueden, al final de su vida útil, quemar, por ejemplo, para producir energía y CO2, ¿verdad?, y agua, que irían al ciclo corto renovable de CO2, ciclo fotosintético, o bien, bueno, digamos, gasificar para producir esa gas de síntesis que tendría esas otras posibilidades que os acabo de mencionar. O sea, que sería un sistema muy completo y cíclico, ¿no?, que favorece esa economía circular. Exactamente, sí, es muy interesante porque se va, pues, aportando cada vez más a la sustentabilidad, ¿no?, a ser un ciclo completo.
Sí, lo permitiría, efectivamente. Sí. Bueno, ¿y qué infraestructura considera usted que es necesaria para la producción de este tipo de adsorbentes? Bueno, como infraestructura tendríamos que tener, en principio, reactores, ¿verdad? Reactores de pirólisis y reactores de gasificación, en este caso. Se conocen muy bien estos procesos, ¿verdad? Y por tanto, lo único que hay que hacer es adaptarlos a la mejora del rendimiento en los productos sólidos, ¿no? Pero, por otro lado, pues las infraestructuras que se necesitan hoy en día, pues ya bien conocidas, ¿no? En este tipo de industria. Ok, muchas gracias. ¿Qué tipo de contaminantes, o sea, una vez que ya se genera, ¿verdad?, estos adsorbentes basados en residuos biomásicos, ahora, ¿en qué aplicaciones de adsorción lo podemos usar? ¿Qué tipo de contaminantes pueden remover? Sí, pues estos absorbentes pueden ser utilizados para absorber una gran variedad de contaminantes, ¿no? Desde, por ejemplo, compuestos orgánicos responsables de olores y de sabores, ¿verdad? En agua potable, pesticidas, productos derivados de estos, plaguicidas, herbicidas, cloro, ¿verdad? Trialometano y sus productos derivados, compuestos orgánicos volátiles, farmacéuticos, higiene personal, lo que conocemos también como disruptores endocrinos, ¿verdad? Que alteran el sistema hormonal, como los ftalatos, parabenos, bisfenoles, etcétera, ¿verdad? También se pueden utilizar para la eliminación de metales de aguas residuales industriales, como el cobre, níquel, zinc, cromo, cadmio, por ejemplo, mercurio, plomo, procedentes, por ejemplo, de la limpieza de metales de la minería, sistemas de recubrimiento, curtido, grado de teñido de tejidos y pieles, ¿verdad? Fabricación de baterías también. Eso por otro lado, por ejemplo, compuestos orgánicos volátiles, pero ya en corrientes de aire, por ejemplo, túneles de pintura, sulfuros de hidrógeno y mercaptanos, por ejemplo, ¿no? De aguas residuales y otros efluentes municipales o industriales, en vertederos, etcétera. Dioxinas, por ejemplo, y metales pesados, ¿verdad? Como el mercurio y el cadmio que ya hemos visto, pero en estas corrientes de incineración de residuos sólidos municipales, por ejemplo, contaminantes que son persistentes, ¿no? Que se pueden acumular en la cadena alimenticia, disolventes industriales, ¿verdad? Como en refinerías, por ejemplo, también la separación de mercurio del gas natural licuado para evitar la corrosión de equipos, ¿no? Separación de estos de distintos hidrocarburos, ¿verdad? En este caso, en vez de ser la eliminación, separamos, ¿no? Por efectos de tamices moleculares también. Purificación del biogás, ¿verdad? Eliminación de sulfuro de hidrógeno, de los siloxanos, e incluso para la separación a veces del CO2 del metano en este biogás para mejorar su calidad, ¿no? De cara a poder quemar ese gas y producir energía. Por otro lado, purificación de distintas corrientes en la industria alimenticia, ¿no? La eliminación del cloro y a veces de ozono en las aguas para la producción de distintas bebidas, ¿no? Cerveza o bebidas carbonatadas, etcétera. Incluso para estas bebidas carbonatadas, pues la purificación del CO2, ¿no? Y luego también, bueno, vapores y gases tóxicos, ¿verdad? En equipo de protección personal, máscaras, ¿verdad? Mascarillas de gases y vapores en laboratorios o en cualquier instalación que necesiten de este tipo de sistemas. Y también se están utilizando este tipo de absorbentes ya modificando, digamos, su forma y su estructura, en el caso de la biomedicina, ¿verdad? Telas de carbón activado para introducir, absorber productos farmacéuticos y poder así curar, ¿verdad?, heridas, la dosificación controlada de estos medicamentos, pero también en este campo, ¿verdad?, la purificación de líquidos de contraste, plasma sanguíneo, enzimas, etcétera, ¿no? Soluciones intravenosas. En aguas residuales también pues, se pueden utilizar para, por ejemplo, aguas industriales, urbanas o de la agricultura, ¿verdad?, para la eliminación de nitrógeno y de fósforo, aguas residuales, evitar la eutrofización, ¿no?, en las aguas superficiales que reciben estas aguas, ¿no?, residuales. Lo importante es que
sobre todo este tipo de absorbentes lo que va a hacer es con estos contaminantes que están normalmente en los efluentes líquidos y en los efluentes gaseosos en muy bajas concentraciones, lo que va a hacer es concentrarlos, ¿verdad?, en el sólido absorbente y poder, por tanto, después obtener una corriente más rica, ¿verdad?, más concentrada en este tipo de compuestos a la hora de llevar a cabo la regeneración del absorbente y la recuperación, a veces, ¿no?, que puede ser interesante o importante para la industria, por ejemplo, de esos compuestos. Por tanto, sí que se pueden utilizar para una gran diversidad de contaminantes. Vaya que sí, es bastante amplia la cantidad de contaminantes, ¿no?, que se pueden tratar con este tipo de residuos. ¿Existe algún proceso o alguna aplicación industrial que usted conozca en la que se estén utilizando este tipo de absorbentes basados en residuos biomásicos? Sí, algunos de ellos, es decir, hay ya algunos residuos biomásicos que han sido utilizados, ¿verdad?, para producir este tipo de absorbentes carbonosos comercialmente, como la cáscara de coco, por ejemplo, o algún otro residuo, restos de poda, de madera, etcétera, ¿no?, incluso cáscara de almendra, etcétera. Y hoy en día, pues, este tipo de absorbentes carbonosos, ¿no?, se utilizan en plantas, por ejemplo, de tratamientos de agua potable o incluso tratamientos de aguas residuales urbanas, industriales, ¿verdad?, para las aguas y a veces para las corrientes de aire, ¿verdad?, que vienen contaminadas con gases, o sea, los efluentes de aire que vienen contaminados con esos gases que comentaba antes, ¿no? En algunas incineradoras, ¿verdad?, para los NOx, SO2, compuestos orgánicos volátiles, mercurio y cadmio también, en las refinerías, ¿verdad?, tanto para los efluentes líquidos como en algunos efluentes gaseosos, ¿verdad?, mercurio, etcétera. Bueno, en las plantas de producción de disolventes orgánicos o sistemas, por ejemplo, de uso de estos disolventes, túneles de pintura, etcétera, ¿no?, minería, la farmacéutica también, y ahora se está también empleando en la biomedicina, en la industria de mejora de todos estos líquidos y plasmas que os comentaba antes. Definitivamente nos queda muy claro cuál es la importancia de este tipo de absorbentes basados en residuos biomásicos. ¿Cuáles considera usted que son los retos más importantes, ya sea en la síntesis o en la aplicación de estos absorbentes? No sé si nos pueda comentar cuáles son los avances, pues, más recientes en ese tema, ¿no? ¿En qué se están centrando las investigaciones actuales? Sí, uno de los aspectos más importantes, ¿no?, sobre todo a nivel tecnológico, es la mejora de las propiedades mecánicas de estos absorbentes, en comparación con otros absorbentes que se obtienen, ¿verdad?, de carbones inorgánicos, ¿no?, de carbón mineral, ¿no?, y que tienen unas propiedades mecánicas algo mejores para poder soportar cuando se utilizan en columnas, ¿verdad?, sobre todo en sistemas continuos, para gases, para líquidos, en columnas de absorción tienen que soportar el peso de lo que es todo el lecho absorbente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí es importante mejorar esas propiedades mecánicas. Y de cara también a los materiales estructurados, ¿no?, es decir, en forma, materiales que generamos, no ya como una partícula, ¿no?, un gránulo que hay que granular, sino estructurados en forma de monolitos, de fibras. Últimamente se están preparando también serogeles, ¿no?, de carbón a partir de alguno de estos compuestos, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, con las fibras tenemos una reducción importante del tamaño de partícula para hacer más eficiente, por ejemplo, el proceso de transferencia de masa e incluso de calor, ¿verdad?, sin que esto conlleve una elevada pérdida de carga cuando tratamos grandes volúmenes, ¿verdad?, de efluentes contaminados, ¿no?, ya sean gaseosos, ¿verdad? Y por tanto, esa es una parte importante, ¿no? Si logramos hacer fibras de tamaño submicrométricas, donde la absorción sea muy rápida y que el lecho pueda tener una cierta porosidad, pues evitamos
tenemos transferencia de masa, transferencia de calor muy rápida, pero además evitando, ¿verdad?, esas pérdidas de carga importantes. Que de otra manera, para evitar las pérdidas de carga habría que aumentar mucho el tamaño de partículas y eso conllevaría limitaciones difusionales, ¿verdad?, y de calor a través de esas partículas. También, por otro lado, mejorar, por ejemplo, la selectividad a la hora de la separación de mezclas o incluso de absorción de contaminantes, ¿no? Lo podemos también hacer a través del control de la textura porosa, pero también de la química superficial, es decir, a través de la funcionalización de la superficie de estos soportes carbonosos, estos carbones activos. Al final hablamos de carbones activados, ¿verdad? Estos sólidos porosos carbonosos, ¿verdad? Funcionalizamos la superficie con determinados grupos de oxigenados, de fósforo, nitrogenados, etcétera, que permiten de alguna manera una mayor selectividad, ¿verdad?, a la hora de absorción de determinados compuestos. Esto también es muy importante para los procesos de catálisis heterogénea, ¿no?, para depositar la fase activa del catalizador sobre estos sistemas. También es muy importante en los procesos de absorción, no solamente la absorción, el proceso, digamos, directo de absorción, sino el proceso de desorción para regenerar el absorbente y en la mayoría de los casos para recuperar los compuestos que hemos absorbido en el absorbente o para tratarlos posteriormente, puesto que son contaminantes, pues los podemos concentrar y luego tratarlos, ¿verdad? O bien por combustión, etcétera, ¿no? Y para ello es muy importante que la regeneración sea también un proceso rápido en el que no haga falta un consumo excesivo de energía. Por tanto, evitar que necesitamos mucho tiempo de regeneración, porque, como bien sabemos, el proceso de absorción no es un proceso continuo, ¿verdad? Y, por tanto, necesitamos un tiempo para absorber el contaminante, en este caso, y otro tiempo para desorberlo y, por tanto, regenerar el absorbente para su nuevo ciclo de absorción. En este caso, normalmente, si hay que emplear calor para aumentar la temperatura de absorción y sacar el absorbente retenido, el absorbato retenido, el contaminante retenido, pues eso, primero, requiere energía, pero segundo, puede deteriorar, ¿verdad?, la superficie, la textura porosa, pero también puede deteriorar la química superficial. Por tanto, debemos también evitar ese consumo de energía durante la regeneración térmica, ¿no?, y evitar la degradación del absorbente, su textura y su química superficial. Para ello, a veces se utilizan los grupos la funcionalización con grupos de fósforo, grupos de nitrógeno, etcétera. Y ahí yo creo que está un poco creo que sí que contesta tu pregunta, sí, en este sentido. Definitivamente, doctor. Y pues sí, lo que menciona, en especial lo último que habla sobre la regeneración, pues es incluso punto clave, ¿no?, para la factibilidad económica del proceso de absorción. Sí. Pues muchas gracias, la verdad es que ha sido muy interesante. Todos los temas que nos ha comentado, pues ameritan incluso verlos por separado, ¿no? Es muchísima la información, pero pues nos sirve para adentrarnos en este panorama de los absorbentes basados en residuos biomásicos. Me gustaría, para finalizar esta plática, que nos pudiera comentar cuáles son los proyectos más recientes que se están desarrollando en el grupo de investigación que usted lidera, doctor. Sí, pues nosotros nos hemos movido un poco desde hace ya unos años a la catálisis heterogénea, ¿no?, en temas seguimos aprovechando los materiales residuos, digamos, biomásicos, lignocelulósicos, ¿verdad?, para procesos de absorción, pero también para procesos de catálisis heterogénea. Y ahora mismo tenemos un proyecto en ejecución en los que preparamos catalizadores derivados de residuos biomásicos mediante pirólisis y gasificación. Pirólisis para producir líquidos que nos permiten, líquidos o sea, modificando, ¿verdad?, las condiciones de operación
del proceso de pirólisis, podemos obtener, por un lado, un sólido que nos puede servir luego como precursor de ese soporte catalítico, ¿verdad? O de un absorbente, pero también unos líquidos que, mediante su tratamiento, líquidos que contienen gran cantidad de compuestos orgánicos, a veces algunos ligeros, pero otros que se pueden aprovechar, ¿verdad? Como ya he comentado anteriormente, y otros menos ligeros, de cadenas más largas, que utilizamos para la producción de fibras, ¿no? Fibras carbonosas al final, ¿no? Que también utilizamos como soporte catalítico para la producción de biocombustibles y olefinas ligeras a través del proceso de Fischer-Tropsch. Por tanto, utilizamos la pirólisis para la producción de los catalizadores, ¿verdad? En distintos conformación, podemos producir monolitos con un sistema que os mostré en la presentación que os hice. Y también podemos producir fibras a través de ese proceso de electrilado, ¿no? El proceso que utiliza las fuerzas electrodinámicas. Y la gasificación produciría un gas de síntesis, mezcla de hidrógeno y CO y algo de CO2, y con estos catalizadores, pues a través de la síntesis de Fischer-Tropsch, podemos producir biocombustibles y olefinas ligeras si modificamos las características, las fases. Los absorbentes en este proyecto lo utilizamos para la purificación de efluentes tanto gaseosos como líquidos, ¿no? De tal manera que al final podemos cerrar ese ciclo, ¿verdad?, en el que utilizamos el residuo biomásico para producir catalizadores y absorbentes, además de para producir el gas que utilizamos como materia prima, el gas de síntesis, en la síntesis de Fischer-Tropsch para producir biocombustibles y olefinas ligeras. Este es un proyecto a nivel nacional, en una convocatoria de I+D+I de la Agencia Estatal de Investigación en España. Y también tenemos otro proyecto, en este caso a nivel regional, de la Junta de Andalucía, sobre procesos sostenibles de valorización de lignina, ¿verdad? En este caso, la lignina es uno de los componentes de estos residuos biomásicos, y lo que hacemos es, a través de procesos catalíticos y electrocatalíticos, pues la oxidación para la producción de vainillina y la hidrogenación, la hidrodesoxigenación, ¿verdad?, HPO, para generar aromáticos, compuestos aromáticos e hidrocarburos. Entonces, esos son dos proyectos que ahora mismo tenemos en ejecución. Wow, pues qué interesante el aprovechamiento de estos residuos biomásicos para generar o para potencializar, ¿no?, el aprovechamiento o el uso de energías renovables. Es muy interesante, doctor. Le agradecemos muchísimo su plática, doctor José Rodríguez Mirasol, muy interesante. Estamos seguros en la asociación que será de muchísimo interés para nuestros asociados. Pues nada, volver a daros las gracias por vuestra amable invitación. Para mí, ya sabéis que es un placer estar con vosotros y poder compartir este tiempo para la asociación. Y por tanto, pues nada, no me queda más que agradeceros de nuevo. Gracias, doctor. ¿Alguna forma de contacto para aquellos que nos escuchan y que seguramente se van a interesar en lo que usted y su equipo están realizando, doctor? Sí, bueno, a través de mi correo electrónico, ¿verdad? Que no sé si lo dejé, creo, en la presentación, pero lo doy ahora, es Mirasol, mi apellido, mi último apellido, mirasol, @uma.es. Y en la página web de nuestro grupo, que es www.grupoterma.uma.es. Ahí podéis encontrar un poco tanto nuestra investigación actual como nuestra investigación pasada, los proyectos de investigación que estamos ahora mismo en ejecución y los que hemos obtenido anteriormente. También bibliografía, ¿no?, que hemos generado, generado en estos últimos años. Y, bueno, congresos y ya te digo, un poco en general, ¿no?, y quiénes somos y a qué nos dedicamos también. Y, por supuesto, pues ya os dije en la presentación que estáis invitados, ¿no?, a colaborar con nuestro grupo, como de hecho ya estáis haciendo varios de los grupos en tu caso, ¿no?, del Departamento de Ingeniería Química, pero que estamos abiertos a cualquier otros grupos, ¿no?, que puedan estar interesados. Claro.
luego daros las gracias, ¿no?, a la Asociación Mexicana de Absorción por esta invitación y especialmente a ti. No, muy agradecidos estamos nosotros con usted, doctor. Bueno, pues a nombre de la Asociación Mexicana de Absorción, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @amda_mx y en Facebook como Asociación Mexicana de Absorción. El calendario de eventos lo encontrarán en nuestra página web www.absorcion.com.mx. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias.